Bueno, vamos a hacer el estudio de una función de segundo grado. Vamos a tomar este ejemplo. Y lo que vamos a estudiar, bueno, el gráfico de una función de segundo grado es una parábola. La parábola tiene dos elementos que son muy importantes, que son el eje de la parábola, que es eje de simetría, y un punto que se llama vértice, que es el corte de la parábola con el eje de simetría. Acá estoy haciendo un gráfico genérico, no el de esta necesariamente. Entonces vas a tener la parábola y el vértice de la parábola es el punto donde corta la parábola al eje. Y después tenemos dos valores que son las raíces, que nos indican las abscisas de los puntos de corte de la parábola con el eje de las X. Entonces nosotros vamos a ver cómo calcular este punto que se llama vértice, cómo calcular la ecuación del eje y cómo calcular las raíces. Es un estudio como sencillo así. Y otro punto que vamos a ver es cómo hallar la ordenada del punto de corte con OI. Entonces, vamos a ver cómo hallar el eje, el vértice, el punto de corte con OI y las raíces. Y después vamos a ver cómo con esos datos podemos hacer un bosquejo del gráfico. El eje se calcula de la siguiente manera. Es la recta de ecuación x igual opuesto de b sobre 2a. A, b y c son los coeficientes del término de segundo grado, de primer grado y el término independiente. Es decir, este valor acá es A, este acá es B y este acá es C. Entonces, en este caso, A es 2, B es menos 2 y C es menos 4. Esto, pues, siempre tomarlo aparte porque después para hallar las raíces los vamos a usar, estos numeritos, ¿no? Entonces, el eje va a ser de ecuación x igual opuesto de b. Si b es menos 2, el opuesto es más 2 sobre 2 por a. 2 por 2. Acá se da cuenta, te queda x igual 2 sobre 4, que se puede simplificar. Entre 2 te queda 1 medio. Ese va a ser el eje. Entonces nosotros ya podemos hacer los sistemas de ejes. Elegimos una escala, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, el eje es la recta de ecuación x igual 1 medio. Entonces, marcas 1 medio en el eje de las x y va a ser una recta perpendicular que pasa por ahí. Este sería el eje. Bueno, el vértice, para hallar el vértice, va a ser un punto que tiene abscisa opuesto de b sobre 2a, y la ordenada, hay una fórmula, pero lo que yo más recomiendo es calcular f del opuesto de b sobre 2a. Es decir, la x que te dio el vértice, el eje, el valor que hallaste, ese valor lo sustituís en la expresión de la función. Es decir, yo cambio la x, f del opuesto de b sobre 2a, ¿qué quiere decir? Cambiar la x por el valor que te haya dado acá, o sea, f de 1 medio. Te queda 1 medio, 2 por 1 medio al cuadrado, menos 2 por 1 medio, menos 4. Y acá hacer cuentas. Ahí se puede hacer con calculadora. Si no están muy acostumbrados a trabajar con fracciones, lo puedo hacer en la calculadora. 1 medio al cuadrado te da 1/4. Entonces acá te queda 2 por 1/4. 2 por 1 medio te da menos 1, menos 4. 2 por 1/4 te queda 1 medio, menos 1, menos 4. Y ahí 1 medio, menos 1, menos 4.
les da menos 9 medios. ¿Ah? Si no saben hacer cuentas con fracciones, bueno, eso sería para otro video, pero usando la calculadora lo pueden hallar. ¿Qué significa entonces? Que el vértice va a tener coordenadas 1 medio en la X y menos 9 medios en la Y, que es menos 4,5, ¿no? Entonces, acá tengo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, acá estaría menos 5, entonces el vértice estaría por acá. ¿Ah? Entonces ya tengo el eje, el vértice. Las raíces se obtienen con la fórmula de Bhaskara. X igual opuesto de B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C sobre 2A. Donde A, B y C son estos que escribimos acá, ¿no? Vamos a copiarlos. Copiar. Y vamos a verlo por acá. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? X igual opuesto de B es 2. Más menos raíz cuadrada. B al cuadrado, acá hay que tener cuidado con los números negativos. Cuando le vamos al cuadrado en la calculadora hay que hacerlo entre paréntesis, porque si no te va a dar negativo y en realidad un número al cuadrado siempre da positivo. Menos 4 por A por C. Todo dividido 2 por A. Ahí también con cuidadito. Lo van haciendo, menos 2 al cuadrado es 4, 4 por 2, 8, 8 por 4, 32, menos por menos más, así que acá más 32, sobre 2 por 2 queda 4. Entonces acá te queda X igual 2 más menos raíz cuadrada de 4 más 32, 36, sobre 4. Ahí hay que hacer la raíz cuadrada de 36, queda 6, sobre 4. Y acá tenemos un más menos, que en realidad cada una de las raíces la vamos a obtener una usando el signo de más y otra el signo de menos. Es decir, que una raíz me va a quedar 2 más 6 sobre 4 y la otra raíz me va a quedar 2 menos 6 sobre 4. Acá cuidado, ¿no? Si usan calculadora, este 2 más 6 lo tienen que poner entre paréntesis si lo hacen todos juntos. ¿Ah? Porque cuando está sobre la fracción, digamos, no necesito escribir el paréntesis, pero en la calculadora hay que ponerlo para que lo haga. Y si no hacen, 2 más 6 queda 8, dividido 4 que es 2. 2 menos 6 es menos 4, dividido 4 es menos 1. Esas raíces, 2 y menos 1, me da donde corta el eje de las X. Menos 1 está acá, 2 está acá. Y otro valor que es fácil de calcular, otro punto, es el corte con OI, que tiene coordenadas 0 y C, el término independiente. Cuando yo cambio la X por 0, lo que me queda es el término independiente. En este caso, el término independiente es, lo tenemos acá, es menos 4. O sea que el corte con OI va a ser 0 menos 4. Entonces, yo marco el menos 4 en el eje de las Y. Entonces, para dibujar la parábola, yo tengo que dibujarla que corte acá, ¿no? Corta acá el eje de la Y, este es el vértice, y corta acá. Y el eje es eje de simetría, ya que queda la parábola simétrica respecto de este eje. Y eso se hace a mano alzada. Vamos a hacerlo ahí en color, yo qué sé. Vamos a hacerlo en azul, ¿no? Quedaría algo así. Tiene que pasar por acá, ahí llega el mínimo, es el vértice, y ahí corta. Entonces, esa sería la gráfica de la función f. ¿Ah? O sea que en resumen, no estudiamos el signo, hay otras cosas que se puede estudiar, pero para hacer el gráfico, en resumen, lo que podemos usar es la ecuación de hallar el eje, opuesto de B sobre 2A. En segundo lugar, hallamos los vértices, el vértice, perdón, que lo que hacemos es el mismo valor que hallamos en el eje, lo sustituimos en la función y nos va a dar el valor de la ordenada. Después hallamos las raíces con la fórmula de Bhaskara, B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Hallamos el corte con OI,
que tiene coordenadas 0, c, y ahí armamos el gráfico. Esto para una función ax² más bx más c.